El conjunto de ideas y actividades concretas que realizan los estados latinoamericanos en relación con las poblaciones indígenas llevan el nombre genérico de indigenismo, según la apretada definición del sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen. El sujeto sine qua non del indigenismo es el indio, término que nace de la equivocación geográfica cuando Cristóbal Colón creyó que había llegado a las Indias Orientales. El indio fue presentado al resto del mundo a través de un concepto léxico genérico en condiciones definidas por los europeos. Lamentable inexactitud que obstaculizó por 3 siglos y más el desenvolvimiento normal de los hombres autóctonos de América, ya que al englobarlos en un término único quedaron ocultas, por encima, las diferencias esenciales, niveles culturales, lengua, objetivos vitales, religiosidad, mitos, historia, todo lo que constituía la manera de ser de cada uno de los grupos prehispánicos. La palabra indio no explica al antiguo y ahora dominado habitante de América, solo lo nominaba a partir de la unificada imperialidad hispánica como categoría social sometida. El indigenismo toma cuerpo y figura al paso del tiempo, se va perfilando como una preocupación por los indios al lado de las complejas y varias tareas socioeconómicas, políticas, culturales, morales y de salud que conformaban al gobierno. En la colonia, la política indigenista de la corona está en las leyes de las Indias, en documentos oficiales, en los libros de insignias humanistas y prácticamente en casi toda la correspondencia de virreyes. A lo largo del siglo XIX, varios países latinoamericanos estaban en la búsqueda de su nueva identidad, la de ciudadanos libres y soberanos. Incluso hicieron de la política de su gobierno su principal actividad, mientras los indígenas quedaron rezagados. La preocupación indigenista perdió pie ante la avalancha de golpes de Estado, intervencionismo extranjero, dictaduras, bandolerismo y otras masacres. En el siglo XX, el indio fue ya motivo de serios, organizados y modernos programas de los gobiernos y la iniciativa privada. Reaparece entonces el indigenismo como todo un quehacer, no solo importante, sino obligado de la política nacional que requiere un esfuerzo interdisciplinario para resolver la situación del indio, en torno a sus problemas como individuos o como colectividad, tanto en lo que le toca a su vida intelectual como material, social, etc. El problema indígena varía de un país a otro en relación directa de la importancia, extensión territorial, variedad de etnias y número de individuos de las culturas de origen prehispánico. Al respecto, Alan Turing señala que en su estudio publicado bajo auspicios de la ONU, que los 3 sitios del mundo con mayor problemática existencial indígena son la India, Burma y México. Aunque en algunos países las pequeñas etnias sobrevivientes no representan sino una mínima parte de la problemática nacional, pero en un acto solidario con los vecinos próximos se confirma que, por pequeño que sea, cualquier núcleo humano olvidado por la historia debe ser incorporado y protegido. En 1910 se fundó en Brasil la primera institución contemporánea de corte indigenista, Servicio de Protecao aos Indios, hacia el fin del porfiriato en México. Abel Mar, magistrado de la Suprema Corte, pensó y redactó la primera organización científica indigenista, la Sociedad Indiana Mexicana, que proponía estudio de razas, costumbres y lenguas de los indios, estímulos a la educación, celebración de congresos anuales, publicación de boletines, trabajos arqueológicos y algo más trascendente y muy difícil: crear en los mexicanos un ambiente comprensivo para los indígenas. La política dictatorial del momento hizo fracasar el plan. Hacia finales de la colonia se usó también y con mayor frecuencia el vocablo indígena. La palabra indígena del latín significa el que es de ahí. Esto quiere decir que toda persona nacida en determinado lugar es indígena de dicho lugar. En tal sentido, se llegaría a la consideración de que todos, mestizos, criollos, demás castas y los originarios contemporáneos de las naciones latinoamericanas del resto del mundo somos indígenas, y no es así, ya que dicha palabra se aplica solo a las etnias herederas de las culturas prehispánicas. En 1918, cuando la Revolución Mexicana ya había posibilitado la presencia del indio en los escenarios de la lucha nacional y la Segunda Guerra Mundial dejaba en todo el globo la urgencia de unidad y paz, se celebró en Buenos Aires, Argentina, la primera Convención Internacional de Maestros. A esto siguió una serie de reuniones americanistas,
con la tarea de atender de manera oficial, científica y humanitaria los problemas indígenas, que empezaban a vincularse con sentimientos y causas nacionales. La idea de un gran congreso indigenista tomó lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en México, celebrado del 18 al 24 de abril de 1940. Los principios debían lograr la igualdad de derechos y oportunidades para todos los grupos de población americana. Se acordó concretar los cuidados indigenistas en la fundación del Instituto Indigenista Interamericano. En México, el indigenismo se ha vuelto muy relevante, lo que ha dado cambios drásticos en la relación con los indígenas y ha originado la necesidad de otras revisiones del problema que aún no se resuelven del todo, pero estamos seguros que pronto el gobierno encontrará nuevos métodos y recursos para resolverlos. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo.